tiene toda la apariencia del que va a conseguirlo. De hecho consigue, claro, casarse con la además la menosprecia, con la rica, y sin embargo Pablo es un impresentable. Pablo es la apariencia y cómo es impresentable. Y a mí me gusta otro modelo masculino que ella describe muy bien, que es el marido de la chica mora. El marido de la chica mora es con la pasión no se puede, y a ella le toca pues casarse con este señor grande que, bueno, la maltrata, la trata como si fuera un trapito más de la casa, pero en la misma familia tiene un hermano y ella no puede evitar estar en silencio, enamorada de ese chico. Y ese chico es un amor. Y ese chico ha nacido en la misma familia de su marido, pero es como el yin y el yang. Y es tan agradable como la apoya, como la va a ir ayudando en su camino. Bueno, espero que disfrutéis tanto como yo con ellas. Le damos la bienvenida a Jorge. Jorge, cuando quieras, porque nos va a realizar, agradecemos a Jorge la introducción sobre el protectorado, con la que vamos a iniciar la presentación del cónsul francés. Bueno, y si hay alguna cosa luego, como vamos a vernos en la biblioteca, si hay alguna cosa que os queréis preguntarme con respecto a la novela, con respecto a pues yo encantada respondo a vuestras preguntas y a vuestra curiosidad. Si puedo. Buenos días. Si puedes. Buenos días, y yo os voy a hablar un poquito del protectorado como versión histórica, claro, ¿no? Si uno se fija en el mapa de África, ¿qué es lo primero que le llama la atención? Está dividido en que hay muchas líneas rectitas, ¿no? ¿Eso qué significa o qué puede significar? Que está hecho prácticamente con escuadra y cartabón. Es decir, a finales del siglo XIX, Europa, que está en un proceso de expansión económica, decide buscar nuevos mercados, y uno de los mercados que piensa que va a ser efectivo es África, y se lanza el dominio de África y del mundo, ¿vale? Lo que se llama el reparto de África. En la conferencia de Berlín, lo que se hace en 1885 es sencillamente repartirse África. Para Francia esto, para Alemania esto, para Inglaterra esto, y etcétera, etcétera, ¿vale? Y España, que ya está dejando de ser una gran potencia, acaba de perder prácticamente Cuba en el año 1868, son los restos del imperio, pues no se queda, no tiene un buen reparto, ¿no? Lo único que le queda es un poquito de Guinea Ecuatorial y lo que va a ser el norte de Marruecos, ¿vale? Lo que hoy en día es Marruecos. Fruto de esa conferencia de Berlín, se hace luego posteriormente una conferencia en Algeciras, en el que están presentes Alemania, Francia y España, ¿vale? Y allí se decide que el norte de Marruecos sea repartido, una parte para Francia y otra parte para España, ¿vale? Lo que le toca a España en concreto es la parte que está debajo de Ceuta y Melilla, que tiene una serie de ciudades como Larache, Sahagún, etcétera, etcétera, y una parte del sur de Marruecos, ¿vale? Lo que hoy en día es Marruecos. El resto le queda para Francia. Allí se va a instaurar un protectorado que va a ser administrado de dos formas. En un primer momento por una administración marroquí, pero también, sobre todo, la que toma las decisiones era una administración española que se llamaba el Alto Comisariado, ¿vale? El tema de Marruecos está muy imbrincado en la historia de España desde siempre. Ha habido varias guerras, ha habido conflictos, pero también ha habido una serie de relaciones muy intensas. Por ejemplo, solamente como anécdota, deciros que ha habido un equipo del protectorado que estuvo en primera división de fútbol en España, que era el Atlético Tetuán, ¿no? Entonces ha habido siempre muchas relaciones. Prácticamente desde el siglo, aparte ya de las relaciones entre el mundo musulmán de esa zona del norte de África y España, que ha habido muchas, también ha habido otro tipo de relaciones culturales, ¿vale? Entonces era una zona donde la convivencia entre la gente que era marroquí, judíos que vivían allí, muchos de ellos descendientes de aquellos que habían sido expulsados de España en 1492, moriscos que también eran descendientes de los expulsados en el año 1603, me parece que es.
más españoles, más franceses, pues eso hacía una especie de zona muy pluricultural, ¿no? Donde había mucha convivencia. Entonces, esto se va a ir rompiendo más o menos hacia el año 50, quizá antes no sé qué, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya Marruecos empieza a pedir, o territorios de Marruecos empiezan a pedir la independencia, y eso se conseguirá en el año 56, ¿no? Con lo cual se acaba con la presencia española. Presencia española que sigue existiendo, porque por ejemplo en Tetuán y en Tánger hay colegios, sigue habiendo colegios españoles, ¿vale? Y hay muchas comunicaciones sociales, ¿vale? Entonces este protectorado español va a empezar en el año 1912, aunque efectivamente va, o de forma efectiva, va a estar, no va, o sea, va a tener su duración desde el año 1916, me parece que es, y acabará en el año 56, dependiendo de la zona del protectorado, con la independencia, ¿vale? Pues eso es solamente un poquito, os quería contar yo de la introducción histórica del protectorado, ¿vale? Muchísimas gracias. Qué lujo, ¿eh? Si te quieres quedar con nosotros aquí, como quieras. Bueno, pues sí. O si quieres, te hago una pequeña introducción, como quieres. En esta novela ambientada en Larache, en su ciudad natal, que por eso la conoce también, y es como un baño de inmersión también en sus recuerdos. Es una vuelta al paraíso perdido de la infancia de Cristina. Y en ese contexto del protectorado vemos como parte de un atentado. Hay un atentado que yo no sé si ha sido realidad. Hubo un atentado al cónsul de Francia en 1957. Es ficción, pero es tan real que podría haber sido real. Y ese atentado va a romper la pacífica convivencia de esas tres culturas, la craquelarán. Hay una narración, no ocurre como en esa novela que vemos a ese narrador omnisciente que nos va a presentar a las protagonistas y todo. Aquí está narrado en primera persona, pero una primera persona que yo digo, Cristina, es que me ha parecido una novela absolutamente diferente, es que no tiene nada que ver. Y eso me gusta y no me gusta, porque a mí me gusta muchas veces ir, me gusta una novela, vamos por la línea, esto ya va de otra cosa, esto ya es porque la protagonista es una adolescente y el registro es coloquial. Y esa adolescente narra el encuentro que tuvo con este cónsul francés, que lo conoció con 11 años. Empezó a darle clases de francés. Su madre rogó y rogó para que este chico, no tan chico, pues nada, le diera clases. Pero aquí nos complicamos la vida bastante. Este cónsul francés, don René, va a suplir la ausente figura paterna y la distante relación que la protagonista, esta chica adolescente, Aurora, va a tener con su madre. Ahora nos hablará un poquito. Y Rosalía, que fue una actriz famosa, que ya cae en desgracia y que ningunea a esta adolescente como si fuera un unicornio. La niña, convertida en adolescente, va a desarrollar una atracción por este señor y un descubrimiento por un señor que le triplica la edad. Te has metido un buen berenjenal. O sea, pasamos a defender a la mujer y ahora una adolescente enamorada, un señor que le triplica la edad. Cristina, ¿dónde vamos? ¿En dónde nos quieres llevar? Y al final, triángulo amoroso. Yo no quiero adentrar más, que ella cuente algo. ¿Sí? Bueno, en efecto, el hecho de haber nacido allí en Marruecos, eso, era protectorado, y haber vivido allí mis primeros 14 años, son los más importantes de la vida de alguien. He escrito esta novela, bueno, os leo mejor. He escrito esta novela hurgando en mis recuerdos de niña, atesorando las anécdotas que yo he escuchado a mis mayores, indagando e imaginando lo que había pasado en aquella época. Mi intención era devolver a la memoria ese periodo de mi infancia y de mi adolescencia, pero los personajes de esta novela me cuentan su historia
y evolucionan ajenos a la personalidad que yo les presté, como si los personajes tuvieran vida propia. Entonces, claro, cuando Carmen dice, ¿cómo es posible que, hablando de violencia de género en Mujeres de Luna Llena, luego se produce que escribes una novela en la que una niña se enamora de un adulto? Yo digo, ¿y por qué no? Es que eso puede ocurrir, claro que puede ocurrir, y que un adulto que le triplique la edad se enamore también de una niña, es que eso, es que el amor no tiene barreras. El amor con mayúsculas no tiene barreras. Y una madre en el triángulo amoroso. Yo no digo nada. Bien. Entonces, lo que sí es que El cónsul francés, que es un thriller histórico porque recupera todo ese periodo. No lo estudiamos realmente, ahora os ha contado vuestro profesor lo que fue el protectorado, pero hay muy poca gente que sabe que eso existió. Vemos ahora Marruecos y tenemos una idea muy cliché de lo que es Marruecos, no real con lo que de verdad es. Entonces, yo os diré, por ejemplo, que en Larache, la ciudad donde yo nací, vivían 30.000 españoles y que había el doble de nativos y que había una comunidad muy, muy importante de judíos y de otras nacionalidades. Cuando aquí en España, porque ahora la globalización nos lleva que aquí ahora vosotros conocéis a gente de muchísimas nacionalidades y hay muchos inmigrantes ahora mismo en España, pero en aquella época España estaba cerrada como una almeja y no, pero en el protectorado sí, porque la gente que había escapado a la Primera y Segunda Guerra Mundial, y yo no sé si habéis visto la película de Casablanca, ¿habéis visto Casablanca? Bueno, pues en Casablanca aparece precisamente esa sociedad multirracial, están los franceses, pero hay alemanes, y los alemanes intentando... Bueno, pues en Larache había alemanes, había franceses, había hindúes, había gente de todas partes. Y yo siempre cuento una anécdota que me parece que es muy significativa de lo que era aquello. Yo era una niña, claro, y una de mis mejores amigas se llamaba Asia, y era hindú, y de una secta que no puede matar a ningún animal, es decir, que el respeto a la vida es absoluto, con lo cual no se podían matar los piojos, ¿vale? Pues cuando yo volví a casa me regañaban continuamente porque venía con la cabeza infectada de piojos, ¿vale? Pero yo estaba con mi amiga Asia, aquí. Para una niña eso no tiene importancia, o sea que cada vez que jugábamos me volvía a casa y me tenían que despiojar. Pero aprendí mucho de Asia y aprendí mucho de todas esas personas que yo conocí y que eran mis amigas. Loli, que era cristiana, Nadia, que era musulmana, y Sara, que era judía. Con todas ellas conviví y todas ellas las recupero en ese periodo, lo que es el cónsul francés. Quizás, además, la convivencia, fijaros ahora que tenemos todo el mundo un poco en guerra, que si los palestinos, que si Israel, que si... Pues nosotros en aquel periodo vivíamos con un respeto total. Es decir, que había la sinagoga por allí, la iglesia cristiana por allí y la mezquita por el otro lado. Nadie se metía con nadie. Tan pronto tú ibas por la calle y veías una ceremonia judía, que veías una cristiana, que veías... Nos mezclábamos, nos invitábamos los unos a los otros. Nada, nunca había conflictos. Yo no recuerdo ningún conflicto en ese periodo. Nada. O sea que imaginaros... Por eso, para todos los que nacimos y vivimos allí, aquello es el paraíso perdido. Todos tenemos una nostalgia tremenda. Por ejemplo, cuando yo he empezado a publicar, que he empezado muy tarde, tiene razón Carmen, he estado muy ocupada, que si me metía, que si el derecho de las mujeres, que si emprendimiento, que si clases, yo era profesora también, hacía de todo. Entonces no tenía tiempo de escribir. Ha sido ya un poco como al final de la vida que me he obligado a mí misma a desarrollar esa capacidad. Entonces, bueno, se me va un poquito el hilo. El caso es que en aquel mosaico de cultura vivíamos muy, muy pacíficamente. A mí me gustaría que hablaras de esa convivencia, porque tú la narras como un drama, casi de un día para otro va a desaparecer. Ese buen ambiente entre tres culturas, ¿por qué? ¿Qué desencadenante? ¿Cómo lo vive una niña, los que estaban allí?
¿Qué ocurre para de pronto decir, tenemos que irnos? Sí. Os voy a leer un poquitín, si os parece. ¿Os parece que os leo un poquito y así os doy idea de cómo? Dice, en Larache se celebraban fiestas todo el año. Cuando no era uno de los musulmanes, lo era de los hebreos, de los cristianos o de algún otro grupo étnico que contase con más de 3 familias en la ciudad. Nunca había incidentes. A diferencia de la zona francesa, donde los colonos no se habían mezclado con los nativos, en la española se había producido una simbiosis entre las 3 culturas predominantes, la cristiana, la musulmana y la judía, y todo discurría en un ambiente muy tranquilo y muchas veces compartido. Las revueltas y atentados en el protectorado francés eran solo noticias comentadas con preocupación en el español. Los larachenses participaban en las fiestas y reuniones de los demás, sobre todo en las bodas y en los entierros. La ciudad entera se transformaba gracias a esos eventos en una gran familia. En todas ellas nos repartían a los niños dulces, frutos secos y caramelos, nos encantaba, claro. Y además, las fiestas proporcionaban a unos y a otros la oportunidad de mostrar su esplendidez y su cordialidad. Y en efecto, llega un momento en que se produce la desbandada, el fin del protectorado, la independencia de Marruecos, que cómo lo vivimos los que estábamos allí, os voy a contar cómo lo vivimos. Los europeos iban retornando a sus países de origen, en muchos casos naciones destrozadas que iban renaciendo de las cenizas al término de la Segunda Guerra Mundial. El éxodo era imparable. La pérdida de privilegios futuros expoliaba esa emigración, pero sobre todo era el miedo, el que sin derramar ni una gota de sangre provocó más bajas. Y si para los mayores era duro tener que dejar atrás el lugar donde habían vivido buena parte de sus vidas, para los pequeños era incomprensible. Poco o nada podíamos entender que ahora éramos extranjeros, cuando no conocíamos otra patria que aquella. Allí habíamos nacido y crecido. ¿Qué otros derechos tenían los nativos que no tuviéramos nosotros? Eso nos preguntábamos. Los niños, los adolescentes que estábamos viviendo aquel fin de una etapa histórica. A mí me gustaría que nos narraras, yo te la he escuchado una vez, y cómo se despide tu amiga hindú. Así. Cuando comentabas que la mayoría de los hindúes se van a Canarias, ¿no? Sí. Cuando tienen que dejar el protectorado. Sí. Y si habéis ido a Canarias, ahí había muchas tiendas hindúes y muchos hindúes. Y era de esa salida de esos territorios en ese momento, esa huida. Sí. Lo tenía cogido, pero se me ha escapado. Bueno, era como... No te preocupes, ¿eh? Sí, lo tengo aquí. Los hindúes fueron a instalar sus negocios en las Islas Canarias, en Ceuta y en Melilla. Los unos tiraron de los otros, enganchados en guirnalda, y en poco tiempo no quedó ninguno en territorio marroquí. La tarde en que tuve que despedirme de mi amiga Asia, me puse enferma de tanto llorar. No me importó que mi amiga me llenara de piojos. Me abracé a ella con una fuerza salvaje, intentando retenerla. No quiero que te vayas, le suplicaba. Le contagié mi llanto. Su madre y sus hermanillos se nos unieron. La llegada del señor Ranjit, que era su padre, puso fin a aquella desbordada despedida. Era un hombre suave y apacible, un jainista. Me mandó a mi casa con un déjanos marcharnos en paz. La vida para él era un río apacible, nadie podía ni debía desviarlo de su curso. Eso fue la despedida, la salida para todos nosotros. Eso sí es real, ¿no, Cristina? Sí, eso sí. Tú viviste esa escena. Sí, muchas de estas cosas que narro en esta novela las he vivido de alguna manera, sí. Y bueno, y por último, antes de terminar un poco con esto, es un thriller. Hay un señor que es un cónsul francés que triplica la edad de la niña, y esta niña, quería hablar también un poco de ella, porque esta niña descubre el amor
e incluso la sexualidad a través de estas vivencias. Me gustaría daros un toquecillo de lo que es esta niña. No quiero hacer comparaciones, ni con Lolita, ni nada de nada. Es que se mete en un tema. ¿Sabéis lo que me gusta de las dos novelas, mientras que ella localiza el fragmento? Que las deja, cierra la trama, pero deja algo abierto, como en las buenas series de televisión, siguiendo. No te preocupes, que si quieres, aquí hay segunda parte. Y de hecho, los dos son, además que aquí tenemos mucho futuro cineasta, las dos propician una buena adaptación cinematográfica, porque el ritmo es muy fácil. Bueno, pues, como ya os dije, este señor, que es un cónsul de Francia, le da clases. Y ella, que carece de la imagen del padre, pues termina por enamorarse de este señor, que la protege, que le da clases y que es un señor encantador. Dice, lloré un buen rato y él me alargó su pañuelo. Los botones de mi vestido se habían enganchado en mi pelo, suelto y salvaje. Él, en vez de pegarme estirones, fue desenredando despacito la revuelta madeja y me liberó de los botones sin hacerme daño. Estaba muy cerca. Yo olía su olor y sentía su calor. Me acarició la cabeza como se acaricia cariñosamente a un perro, con pasadas largas y suaves. Yo aproveché para apoyarme sobre su pecho. Al cabo de un rato ya había dejado de temblar y deseaba seguir así el resto de mi vida. Bueno, como dice Carmen, dejó la novela abierta y ya ha escrito una segunda parte, claro. ¿Cómo es? De verdad. Es increíble. Hay una parte de trama folletinesca. A mí me interesa mucho también el ninguneo materno, ¿no? Me recuerda también a la novela Los apegos feroces, ¿no? A veces los mayores enemigos los tenemos en casa, en la familia, en esas relaciones que no buscamos, que es la suerte, entre comillas, la que nos marca, ¿no? Haber nacido en un determinado ambiente cultural, ¿no? Y la relación entre esta madre y cómo se comportaba con la chica la va a marcar, ¿no? Antes de finalizar, me gustaría dejar un poquito para qué se os ocurre, qué os gustaría preguntar a una escritora, a ese ambiente, en ese contexto, a partes de la novela.